En esta serie de videos se nos darán las funciones de demanda y oferta, y luego se nos pedirá que determinemos el punto de equilibrio, el excedente del consumidor y el excedente del productor. En este video, nos enfocaremos en determinar el punto de equilibrio dadas las funciones de oferta y demanda. Echemos un vistazo a esto gráficamente primero. La función de demanda se representa aquí en rojo. Tenga en cuenta que compara la cantidad vendida al precio por unidad. Y normalmente, la función de demanda es una función decreciente, por lo que a medida que el precio baja, la cantidad comprada aumentará. Y luego en azul tenemos la función de suministro graficada. Esto normalmente es una función creciente, ya que a medida que aumenta el precio por unidad, la cantidad suministrada al mercado también aumentará. Gráficamente, podemos decir que el punto de equilibrio va a ocurrir aquí mismo. Vamos a seguir adelante y determinarlo algebraicamente también. Para hacer esto, establecemos las funciones de demanda y oferta iguales entre sí, y luego resolvemos para X. Resolver para X nos dará la coordenada X o la cantidad del punto de equilibrio, y luego tendremos que sumar ese valor en la función de demanda o oferta para determinar el precio por unidad. Entonces comenzaremos configurando la función de demanda igual a la función de oferta. Entonces tendremos 3200. Dividido por la raíz cuadrada x debe ser igual a 2 raíces cuadradas x. Voy a seguir adelante y poner esto sobre 1. Y ahora que tenemos una proporción, podemos cruzar multiplicar y luego resolver para x. Entonces tendremos raíz cuadrada x por 2 raíz cuadrada x. Eso es 2x debe ser igual. 3200 por 1, entonces tenemos 3200, y ahora solo dividiremos por 2. Entonces tenemos x es igual a 1600. Que es la coordenada X, o la cantidad del punto de equilibrio, y ahora para determinar la coordenada Y, o el precio, necesitamos reemplazar X con 1600 y la función de demanda o oferta. Avancemos y usemos la función de suministro. Entonces, S de 1600 será 2 veces la raíz cuadrada de 1600, que es 2 veces 40, que es igual a 80, que es el precio, eso sería $80. Entonces, el punto de equilibrio sería donde la cantidad es 1600, y el precio es $80 por unidad. En el siguiente video, determinaremos el excedente del consumidor y el excedente del productor para esta misma situación.